es eficaz. Gracias por acompañarnos en esta nueva presentación del Instituto Bíblico del Aire. En nuestra serie de estudios del Evangelio de Juan, nos encontramos ya en los eventos finales del ministerio público de Jesús. Hoy veremos lo que aconteció en lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén y lo que nos enseña este evento. Aprenderemos más sobre la manera en la que Dios quiso que el Mesías viniera a este mundo y por qué mucha gente no entiende esta revelación de Dios. Escuche con mucha atención. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos el estudio. Es un gran privilegio encontrarnos con usted en esta nueva presentación del Instituto Bíblico del Aire, apreciado estudiante. Culminamos nuestro estudio anterior con lo que algunos han llamado el Domingo de Ramos o la entrada triunfal a Jerusalén. Este episodio es muy interesante, pues nos muestra a Jesús presentándose al mundo como lo que realmente es, el representante de Dios en la tierra. Cuentan que cuando un embajador es enviado a otro país, puede pasar varias semanas antes de que se presente delante de las autoridades con sus credenciales. Es un gran privilegio ir a otro país para representar el propio. Y usando esa misma analogía, podríamos hacer una relación con el Domingo de Ramos. Jesús es el embajador de Dios el Padre y se encuentra en el extranjero. Él está en el mundo, dejó el cielo para venir aquí. Él estuvo aquí por algún tiempo haciendo grandes maravillas, pero en este capítulo, Él presenta formalmente sus credenciales como embajador de Dios. Pero, observe, Él no va a la capital política del mundo, Roma, para presentarse. Él no fue a alguna de las capitales del pecado, como Corinto o Éfeso. Él va a la capital religiosa del mundo, donde se encuentra el pueblo de Dios. En ese momento, ni el pueblo de Dios ni sus líderes eran todo lo que debían ser. Pero Jesús se dirige ahí, y podríamos decir que Jesús sabía que el pueblo de Dios en ese momento era como un gigante dormido, y para Dios obrar, Él tiene que despertar a ese gigante. Muchos han aplicado eso a la Iglesia de Cristo hoy. En muchos sentidos, la Iglesia de Cristo puede ser considerada como un gigante dormido. Y si la Iglesia despertara a la realidad de quién es y qué es y por qué está en este mundo, habiendo sido salvada por Jesucristo, sería como un gigante en este mundo. Es muy fácil perder la paciencia con el pueblo de Dios y pasarlo por alto pensando que Dios no va a hacer nada a través de él. Pero note cuánto tiempo invirtió Jesús en despertar a este gigante. Note cómo él apela al pueblo de Dios. Usted verá lo mismo en el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo siempre fue a las sinagogas cuando llegaba a una ciudad e intentaba despertar a la gente de Dios? Por supuesto que él ministró en las plazas y en las calles, pero primero él fue a las sinagogas. Al judío primeramente, él dijo, y también al griego, porque los judíos eran el gigante dormido. Hay una canción muy graciosa que satiriza el momento en que Cristo entró a Jerusalén. Cuenta que el burro en el que cabalgaba Cristo se imaginaba que todas esas alabanzas de la gente eran para él. Como burro al fin fue a comentar lo mucho que la gente lo reconoció en aquel momento. Pero la alabanza no era para el burro, sino para Jesús, quien lo montaba. En una ocasión recibí un email de un oyente felicitándome por estos estudios del Instituto Bíblico del Aire. Le respondí con mucha cortesía que no eran de mi autoría, sino de la autoría del pastor Dick Woodward. Y estoy seguro de que si esos reconocimientos le hubieran llegado al pastor Woodward, él hubiera dicho, no alabemos al burro, sino al que lo monta, a Cristo Jesús. Así lo hizo en una reunión de hombres de negocios. Creo que debemos tener esa perspectiva al considerar este evento. Sin embargo, lo significativo de esto es lo profético.
Fue dicho por Zacarías en el capítulo 9, verso 9, que esa sería la manera en la que el Mesías se presentaría. Malaquías nos dice que él vendría súbitamente sin que nadie lo esperara. Pero los judíos tenían ideas preconcebidas de cómo el Mesías debía venir. Aún hoy, cuando usted habla con la mayoría de los judíos, ellos tienen sus propias ideas de cómo el Mesías debería venir. Piensan en la venida del Mesías para corregir todos los errores, traer paz perfecta y toda la utopía de un reino paradisíaco. Pero lo que ellos no han podido ver es lo que muchos estudiosos llaman el paréntesis gris. Él habría de venir en dos fases. En la primera fase, él vendría como el siervo sufriente a morir en la cruz por nuestros pecados, tal como lo hizo Jesús. Pero también nos dice que él regresaría. Y en el Antiguo Testamento, cuando algunas profecías nos hablan del Mesías, a veces mezclan los dos eventos en un solo verso. Cuando Jesús comenzó su ministerio, de acuerdo a Lucas, él fue a su propio pueblo y pidió que se le diera el rollo de Isaías. Y llamamos a lo que Jesús leyó en Isaías 61 el manifiesto de Nazaret, porque es ahí donde Jesús nos dio un manifiesto antes de comenzar su gran ministerio. Jesús leyó esos versos que dicen: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Pero Isaías continúa diciendo: «y declarar el día de venganza del Señor». Jesús no leyó eso. Él se detuvo y devolvió el rollo al rabí y dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Es como si hubiera dicho: «Hasta aquí se ha cumplido esto delante de ustedes». Él no finalizó el verso. Y esta es la manera en la que podemos ver estas profecías del Antiguo Testamento. Por supuesto que los judíos no entendieron eso y muchos no lo entienden aún hoy. Pero él vino súbitamente, sin que nadie lo esperara, montado en un pollino de asna. Él no vino como un conquistador, rey de reyes y señor de señores. Pero el Apocalipsis nos dice que un día vendrá montado sobre un caballo blanco, rey de reyes y señor de señores, y reinará por siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces él corregirá lo erróneo. Pero no será sino hasta su segunda venida, de acuerdo a las Escrituras. Luego de la entrada triunfal, encontramos otro pequeño comentario de la gente que fue impactada por la resurrección de Lázaro. Ellos diseminaron la noticia y mucha gente que escuchó del milagro fue a encontrarlo. Y encontramos de nuevo la palabra señal. El propósito de Juan es hablarnos sobre las señales que Jesús hizo. Las llamamos evidencias milagrosas. Juan entendía que si él reunía esas evidencias y las escribía, podría convencernos de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El pasaje finaliza diciéndonos que por causa de la multitud que lo seguía, los fariseos comentaron: «Mirad, todo el mundo se va tras él». Más adelante nos encontramos con otro incidente. Había unos griegos que fueron a la festividad a adorar. Ellos vinieron a Felipe con una petición: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En el púlpito de una iglesia, un anciano de la misma colocó esas palabras: «Queremos ver a Jesús». Cada vez que el pastor o un predicador invitado subían al púlpito, veían esas palabras. Lo que él quería decir era que no querían palabrerías o artificios psicológicos o filosofías positivistas. Queremos ver a Jesús. Es posible que no haya un libro en la Biblia que nos muestre mejor a Jesús que el Evangelio de Juan. Pero eso no significa que por el hecho de predicar de este Evangelio, la gente verá a Jesús.
Para que esto suceda, usted debe creer lo que está escrito en este Evangelio y tener una visión personal de lo que dice. Asimismo, debe percibir muy bien la galería de arte de Jesús que encontramos capítulo tras capítulo en este Evangelio. Eso es lo que la gente desea ver, es lo que desean oír, es lo que desean saber cuando predicamos el Evangelio. El apóstol Pablo les dijo a los romanos que iría a ellos y dijo que iría en la plenitud del bendito Evangelio de Cristo. Creo que eso era lo que estos griegos querían, y eso era lo que este anciano tenía en mente cuando puso estas palabras en aquel púlpito. Bien, esto le da un giro a este Evangelio porque Jesús escucha de estos griegos que le buscan. Hasta este punto, todo se había relacionado con los judíos. Los religiosos dijeron que todo el mundo se iba tras él, y era la intención de Dios que Jesús fuera para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no solo a Jerusalén. Él amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, y Cristo fue a los judíos primero, pero aquí también a los griegos. Y su visión comienza a alcanzar al mundo a partir de estos últimos versos del capítulo. A medida que nos introducimos en el verso 23 de Juan 12, encontramos otro de los grandes pasajes de este Evangelio. A lo largo del Evangelio, vimos una y otra vez la declaración, su hora no había llegado. Pero ahora, en el verso 23 leemos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, Él enfrentará la cruz. Su ministerio de predicación, sanidad, enseñanza y reclutamiento está próximo a terminar. Y Él irá a la cruz y la enfrenta con estas palabras: la hora ha llegado. Le invito a que lea los restantes versos del capítulo 12 de Juan, porque hemos llegado al mismo corazón de la razón del por qué vino Jesús. Le espero, Dios mediante, en nuestra próxima clase para continuar estudiando este pasaje. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.